Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 3. Estamos ya en la tercera semana de nuestro módulo. El objetivo de este espacio es revisar y comentar las actividades de la semana 3, que son reconocer investigaciones e iniciar una investigación. ¿Sale? Bueno, es importante recordar las reglas de netiqueta, saludar y presentarse con sus compañeros, ser virtual y tutor antes de participar en los foros, saludarlos antes de iniciar una conversación por medio del correo electrónico o mensajería instantánea, evitar comentarios y groserías que puedan ofender a sus compañeros, respetar la postura de sus compañeros, aunque no estén de acuerdo, es igual de válida que la tuya. ¿Sale? Bueno, vamos para esta semana a realizar dos actividades. En este caso es la actividad integradora 5, reconocer investigaciones, la cual ustedes van a descargar el formato, dando clic en donde dice reconocer investigaciones, y una vez que hayan realizado la actividad solicitada, deberán guardar el documento con la nomenclatura, donde comiencen con sus apellidos, posteriormente su nombre, finalmente el código módulo 5, semana 3, actividad integradora 5. ¿Sale? Eso es lo que significa esos números. Bueno, en este caso, esta actividad nos pide que ustedes revisen previamente estos recursos: recuperar aprendizajes, el conocimiento científico, la investigación científica, tipos de investigación, investigación documental, experimental y de campo, y la parte de metodología de la investigación. Bueno, en este caso, pues no tienen que regresar tanto hasta el inicio de las ciencias prácticas y formales, sino a la parte ya más bien práctica o aplicada, ¿sale? Que ahorita vamos a ver rápidamente en qué sentido se establece. La parte última, que son historia, sociología, biología, física, lógica, estadística, matemática, ¿sale? Bueno, hasta aquí voy a abrir primero la cuestión de la rúbrica, donde se nos dice que se va a calificar en cada una de estas actividades. En la actividad 5, lo que se va a calificar, véanlo ustedes, dice: de acuerdo con los 3 artículos que se presentan en la tabla, analiza e incluye los siguientes elementos de cada uno: las diferentes disciplinas para abordar el tema, el problema que se aborda, identificar los argumentos principales e identificar la relevancia de la investigación en su entorno, que son básicamente, pues bueno, los principales. Los otros tienen que ver con lo actitudinal, emplear eficientemente la tecnología, atender en su totalidad de las instrucciones, quiere decir que no les falte nada, utilizar correctamente el espacio destinado para el envío, en este caso que sea el documento Word que se les solicita, atender las normas de comunicación en el ámbito principalmente escrito. Y pues bueno, si se fijan en el pensamiento crítico, nos pide identificar las características del conocimiento científico a través de las posturas de las ciencias, reconocer la importancia de la investigación para el desarrollo de su entorno y reconocer la investigación como una forma de comprender problemas y argumentar posturas. Y finalmente, reflexionar sobre las diferentes disciplinas desde las que se puede abordar una investigación. ¿Sale? Bueno, en términos concretos, ustedes van a tener que, si ya descargaron este formato, nos pide llenar de cada uno. En el caso de la primera columna, el tema, ya no tienen que hacer nada, ya les aparece en automático. Lo que sí hay que primero leer cada una de las investigaciones, que nosotros podemos acceder dando clic en cada uno de los enlaces que nos ponen en cada fila, ¿sale? De acuerdo al título del tema, nos va a aparecer un tipo de investigación. Dentro de ella nos va a aparecer ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, el problema que se ha abordado y los argumentos principales de la investigación. Y finalmente, la relevancia en su entorno. ¿Sale? Bien. Voy a abrir un espacio. Recuerden que para participar lo pueden hacer abriendo su micrófono o bien por el chat. Hasta el momento, antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta o se les ha presentado alguna dificultad en hacer esta actividad? ¿Qué pregunta tienen? Identifican
las ciencias o disciplinas, el problema abordado, los argumentos principales de la investigación, la relevancia de la investigación en su entorno. Sí, buenas tardes, maestro y compañeros. Disculpe si mi pregunta es un poco burda al punto en que estamos en prepa en línea, pero tengo que poner las fuentes de consulta de las lecturas a pesar de que ya están, o directamente las dejo así como tal. No, perdón, es que siempre pongo no te fuentes de preocupes. consulta. Mira, en este caso la fuente ya no tienes que moverle porque aquí ya te están poniendo, de hecho, se voy a agregar, pero esta es la bibliografía. La bibliografía del material que estás revisando, entonces ya no debes de agregar nada en este rubro, ¿sale? Ya no tienes que copiar ni pegar nada. Lo único que tenemos que hacer es leer cada uno de estos documentos. Ahorita vamos a la lectura, pero antes de, no vamos a leer cada uno de ellos, sino vamos a ver sus partes y sus elementos, por si tienen alguna duda de dónde se puede obtener esta información. No sé si te contesté tu pregunta, a ver, dime. Sí, muchas gracias, profesor. Okay. ¿Algún otro comentario? No, todo bien hasta ahorita. Gracias. Gracias, Pau. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, imaginemos que ya le di clic a cada uno de estos, sacaremos lo que nos pide. Sí, de hecho, dando clic aquí, yo ya lo descargué, porque luego tengo problemas ya cuando abro ya la parte del Zoom. Por eso los descargo previamente. Miren, cada uno los va a mandar a este artículo, ¿sale? Ustedes están en su libertad de consultarlo y leerlo en línea, o bien descargarlo y después de leerlo, depende ya de sus circunstancias. Pero lo que vamos a tener que hacer es leer cada uno de estos documentos. ¿Qué son estos documentos? Estos documentos son artículos científicos. ¿Qué significa? Que estos artículos son el producto de haber realizado una investigación, ¿sale? En la mayoría de los casos son, digámoslo así, grupos de investigadores, como ustedes se darán cuenta, los que se dedicaron a estudiar esto, ¿sale? Y en ese sentido nos están ofreciendo este artículo ya como una unidad de conocimiento científico por los elementos que están, que ustedes se fijarán, que no tienen que copiar, pero sí entender en qué consiste cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, por eso me voy a detener en esto, porque esto es importante para la siguiente actividad, ¿sale? Bueno, entonces, si ustedes analizan, nos va a pedir cada una de las cuestiones que tenemos que ver aquí es ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema, ¿sale? Entonces, en nuestra lectura de cada uno de ellos, de cada uno de estos artículos, nosotros tenemos que preguntarnos al interior o mientras vamos haciendo la lectura es ¿qué ciencias o desde qué ciencias se abordó el tema que están abordando? Número 2, ¿qué problema se plantea en cada una de estas investigaciones? 3, argumentos principales de la investigación. Me voy a detener en tantito en esto, no porque es muy importante, sobre todo en el sentido de lo que hemos venido viendo en las semanas anteriores. Acuérdense que un argumento está estructurado por premisas y conclusiones. ¿A qué me refiero? No se trata de que me platiquen de qué trata el artículo. Lo que tienen que hacer aquí es estructurar los argumentos, es decir, no tienen que ser tal cual, no tienen que copiar y pegar. Tienen que identificar, como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, identificar, si ustedes ven por ahí un indicador de premisa, buscar en ese contexto, si eso es premisa, entonces, ¿dónde está su conclusión? Si nos da un indicador de conclusión, ¿dónde está su premisa? De tal manera que nosotros podamos establecerlo. Si ustedes dicen, bueno, me cuesta mucho y yo lo que pude identificar son estos argumentos, ok, nada más acuérdense que cuando los pongan en esta celda, debe de estar estructurado con esa relación. Esto es premisa, acuérdense que la premisa fundamenta a la conclusión, ¿sale? Y la relevancia de la investigación en su entorno tiene que ver ya con un aspecto particular. Sí, puede ser para alguien en mayor medida que para otro, ¿sale? Por eso esa parte yo no la pongo, pero las otras sí.
Entonces, vamos a tratar de ver en términos generales en qué consisten. Entonces, si tenemos claro que estos son artículos de investigación, estos nos dice, pues bueno, lo que van a estar haciendo es nos están comunicando cómo se llevó a cabo esta investigación, desde dónde parten, qué se hizo y cuáles fueron sus resultados. En ese sentido, pues bueno, ustedes pueden ir identificando algunos elementos, ¿sale? En la parte de aquí, ustedes pueden identificar que este es el título de la investigación, ¿sale? Esta palabra que está aquí, pues sería precisamente el título de la revista. ¿Sale? Voy a hacer más delgado. Si ustedes se fijan aquí, Ballesta, Lozano, Cerezo, Soriano, estos son, si ustedes se fijan, coincide con esto. Entonces, ¿qué son? Son los autores de este artículo. Este es el título del artículo. Bien. Entonces, cada artículo, este es un formato que espero se vayan familiarizando, porque cuando nosotros queremos investigar, que eso es lo que tienen que hacer para la siguiente, nosotros tenemos que hacerlo a través de fuentes confiables. Y si ustedes se fijan, estas son de las fuentes más confiables que tenemos, ¿sale? ¿Por qué? Porque son producto o son el resultado ya de investigaciones científicas, ¿sale? Y en ese sentido, ¿qué las hace científicas? El hecho de cómo se llevaron a cabo. En ese sentido, cada una, por ejemplo, ustedes al leerlo podrán identificar estos apartados. El resumen es precisamente como digamos así, les iba a decir la prueba, no en el sentido de comprobar, sino como una pequeña parte del todo que nos dice qué es lo que contiene. Y en él nosotros podemos identificar, pues, cómo se llevó a cabo, qué es la metodología, para qué se hizo, cuál era el objetivo que se pretendía alcanzar, el método que se utilizó, con qué herramientas se utilizaron para obtener la información y finalmente los resultados. ¿Sale? Entonces, esto es importante porque les digo, estos elementos, pues, los van a tener los artículos precisamente de investigación. Nos dan palabras clave. Estas palabras clave quiere decir que son las que, por un lado, aparecen en mayor medida en la investigación, pero también son precisamente los conceptos que, si nosotros precisamente pudiéramos identificar como base de este texto, podríamos identificarlos a través de ellos. ¿Sale? Bien, bueno, después nos viene el resumen en inglés, que es el abstract. ¿Sale? Después nos viene la introducción. Aquí lo único que me voy a detener es una cuestión que es muy importante para que ustedes se identifiquen en posteriores actividades. ¿Cuál es? El hecho de que las investigaciones científicas no se hacen de la nada. Es decir, los investigadores, o en este caso ustedes, siempre tienen que estar, por un lado, revisando qué se ha dicho, y dando cuenta de lo que se dice. ¿Cómo sé eso? Lo sé a través de que precisamente aparecen determinadas notaciones o formas a través de las cuales yo sé que cuando me dice, por ejemplo, aquí, Buckingham 2008, Brigue y Sabada 2009, Rubio 2009, Sánchez y Fernández, estos son referencias. ¿Qué quiere decir? Que me están diciendo, ve a la bibliografía y revisa esta información porque yo la revisé. Lo que yo te acabo de decir, por ejemplo, vean el enunciado, sabemos que los jóvenes utilizan medios digitales para el establecimiento de relaciones sociales y para ocupar su tiempo de ocio. ¿Sale? Eso quiere decir que no solamente lo está diciendo, en este caso, estos investigadores o grupo de investigadores, sino que concuerdan con ellos otros investigadores. ¿Sale? Entonces, cada que nosotros encontremos estas notaciones vienen en el sistema APA. ¿Sale? Para que no se hagan bolas, que es un poquito diferente del sistema que utilizamos en Prepa en línea CEP. Si nosotros vamos a Prepa en línea CEP, ustedes recordarán que en Prepa en línea CEP, en vez de poner estos apellido y año, lo que hacemos es ponerle el número y al pie de página insertamos nuestra referencia bibliográfica. ¿Sale? Pero aquí es diferente. Nos dice, esto quiere decir, ve a mi lista de referencias y busca Buckingham 2008. Esa investigación yo la revisé. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros queremos investigar algo, tenemos que saber quiénes otros han investigado. ¿Sale? Eso nos ayuda a saber hasta dónde se ha abordado determinado tema o problema y también saber qué es lo que no se ha dicho.
¿sale? Pero eso ya, por nuestra parte, ya es investigar, ¿sale? No es solamente que nosotros hagamos algo nuevo, sino el simple hecho de saber qué se sabe ya es investigar, ¿sale? Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. Comentario. Sí, buenas tardes. Adelante, sí, Paula, buenas tardes. En caso de que nosotros queramos hacer como un poquito más grande la investigación, yendo como a lo que ellos nos ponen de referencia, ¿podemos agregarlo como a lo que nos piden el trabajo? Puedes agregarlo. En este caso, yo no te lo recomendaría para esta actividad. Te la recomendaría para la actividad 6, porque en la actividad 6 tú sí tendrás que empezar a desarrollar tu propia investigación. Por eso, si te fijas, lo que te pide o lo que tú vas a ver en esta semana son dos: reconocer investigaciones, y la otra es comenzar con tu investigación. Entonces, en este caso, ¿por qué me detengo en esto? Porque esto tú sí, así como lo acabas de decir, sería más pertinente que lo hicieras en tu actividad 6. Es decir, si tú encontraste una fuente de investigación que tiene que ver con una problemática, un tema que tú decidiste, y en esa fuente de información encontraste un artículo científico y ahí tú quieres profundizar un poco más, ahí sí. Ahí sí. En esta no te la recomiendo tanto. Es bueno que si tú, por ejemplo, ya en un interés personal, te interesa algo más de, por ejemplo, de estos, o por ejemplo, tú dices, es que a mí me interesó tanto de uno de los artículos de la actividad 5 que quiero profundizar o quiero de ahí hacer mi actividad 6, ahí sí te lo recomiendo, ¿sale? Pero si fuera otro caso, mejor céntrate en los otros elementos. ¿Sí? Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vayan identificando que cada uno de los elementos aquí vistos, por ejemplo, nos va dando información. Eso significa, para que lo vayan identificando, cuando nosotros ponemos información, por ejemplo, vean, nos pone porcentajes, el 23% de las personas que se conectan, el 63%, etcétera. Si ustedes se fijan, esta información nos está diciendo, dice, el informe de Sociedad de la Información de 2013. Ahí nos está diciendo, uno, el título del texto o del informe, y por el otro lado, el año en el que fue publicado. Si ustedes se fijan, no se vale simplemente poner porcentajes. Es decir, pues sí, son porcentajes que nos hablan acerca de determinadas hechos o conductas sociales, pero ¿de dónde lo sacó? Entonces, si ustedes se fijan, en el ámbito de la construcción de un texto, es muy importante que ustedes puedan ir dando cuenta de dónde se va consultando esta información. En este caso, lo único que tienen que identificar que esto significa que está en el sistema APA. ¿Qué pasaría si fuera en el sistema PREP-en-línea-CEP? Nos aparecería otra vez un número que nos mandaría al pie de página. ¿Sale? Bien, entonces vayan viendo que si nosotros vamos dando cuenta del texto, nos están apareciendo constantemente referencias. ¿Eso qué significa? Que las personas que nos están hablando de ello hicieron una revisión. Pues en este caso ustedes, pues tal vez no tengan el tiempo como para revisar tal cantidad de información. Lo que quiero que tengan en cuenta es que sí hay que revisar información, y cuando recuperen información de esas investigaciones que revisaron, hay que anotar dentro de su texto qué es la información que revisaron, ¿sale? Bien, vamos a lo siguiente. Bueno, si ustedes se fijan, aquí por ejemplo nos aparece la preguntas de investigación. ¿Qué uso hacen los adolescentes del Internet y cómo navegan por las redes sociales? Los jóvenes son asesorados por sus familias para conocer los riesgos que puede ello tener. Están formados para vivir una realidad digital con sus ventajas y sus limitaciones, etcétera, ¿sale? Y nos vuelven a aparecer datos. Esto significa que nos sigue precisamente introduciendo elementos que han consultado en otras investigaciones, ¿sale? Bien, aquí está UNICEF, Durán y Guerra, 2015, Tejedor y Pulido, 2012, a ver, otra, Colas, González y de Plados, 2013. Si ustedes se fijan, no se hagan bolas, este es nada más el sistema APA. Bueno, en ese sentido, pues bueno, ya nos avienta o nos delimita un poco más a lo que van a tratar aquí, que es el uso de las redes sociales por adolescentes y la regulación familiar.
sigue siendo APA, la revisión y no, la fundamentación de sus ideas. Y finalmente este apartado lo cierran con el planteamiento del problema, ¿sale? Y con la pregunta de investigación, ¿sale? Por eso, después de la pregunta de investigación, viene el apartado de cómo voy a responder estas preguntas. Esto es muy importante, ¿sale? Que lo tengan en cuenta. O sea, si ustedes dicen, ¿qué me están pidiendo en la actividad 6? Uno, un tema. ¿Qué te interesa? Puede ser lo que ya hemos visto en semanas pasadas, la legalización de las drogas. Si te interesa o quieres seguir profundizando en eso. Si no, puede ser otra temática. ¿Sale? Lo importante, como lo hemos visto en otras semanas, es delimitar el tema, ¿sale? Porque entre más general lo ponga, mucha información me va a aparecer. Y en ese sentido, pues bueno, lo más importante, ¿cómo les ayudaría a delimitar su tema por el contexto que ustedes tienen? ¿Sale? Por ejemplo, ¿en qué pondríamos? Piensen, por ejemplo, cada quien en su contexto. Les voy a poner el mío, que puede ser, acuérdense que la plataforma que yo les he recomendado para que las fuentes que les aparezcan sean confiables es Google Académico. Si no hay las que quieren, si no hay las que esperaban, ahora sí vayan al Google general, pero comiencen con Google Académico. Piensen, por ejemplo, a ver, yo les voy a poner, supongan, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, mío, les voy a poner narcomenudeo, violencia. ¿Cómo lo podría delimitar más? Aquí, por ejemplo, puede ser violencia, adolescentes, ¿sale? Y la ciencia desde la cual quiero. Si ustedes ya quieren, desde antemano, tienen una ciencia, ¿sale? Tienen una ciencia desde la cual la quieren trabajar, puede ser válido. Si no, ¿cómo respondemos esa otra parte cuando nos solicita? Ya, tal vez yo les estoy pidiendo cosas de la actividad 6, por eso puede ser un poco confuso, ¿sale? En la actividad 6, ustedes van a tener que elegir un tema, legalización de los temas u otro tema, ¿sale? Van a tener que plantear un problema. Pero, ¿yo cómo voy a saber plantear un problema, justificarlo, argumentarlo? Lo que vamos a comenzar a hacer es, uno, tener un tema y en función de ese tema delimitado, voy a buscar información. Pueden ser dos casos, que ustedes ya quieran o sepan desde qué ciencia lo van a hacer, sociología, historia, estadística, geografía, biología, no sé, ustedes deciden la ciencia. O bien, primero, si dicen, es que no sé desde qué ciencia, bueno, entonces en ese caso, vamos a buscarlo, por ejemplo, aquí, le voy a poner esto, le voy a poner, pues yo que soy de Querétaro, para que sea más delimitado, le voy a poner narcomenudeo, violencia, adolescentes en Querétaro, ¿sale? Aquí me aparece construcción de la sexualidad de adolescentes varones en la ciudad de Querétaro, prevención, atención de violencias, reformas y trayectorias, análisis antropológicos del proceso judicial para adolescentes dentro del modelo acusatorio de Querétaro. Si ustedes se fijan, por ejemplo, podría ser en un sentido a una investigación que me podría servir y en este caso, pues, tiene que ver lo que con la jurisprudencia o el derecho, ¿sale? Vean, tengo otro, violencia, pobreza y adolescencia, y me aparece como un capítulo de un libro y tiene que ver, en este caso, pues bueno, ahí me arrojo con Querétaro. Vean, en este caso no es de Querétaro, pero está cercano, en Michoacán, ¿sale? ¿Qué es lo que hice? Si ustedes se fijan, no aparece de manera inmediata la ciencia. ¿Cómo voy a saber qué es la ciencia? Abriendo el documento y sabiendo desde qué ciencia o qué enfoque científico se utilizó para hacer ese artículo, ¿sale? No lo puedo saber antes. Pero si ustedes, por ejemplo, bueno, vamos a poner, a ver si nos sale algo aquí, sociología. Nos mandó los mismos. De Querétaro. Bien, no, bueno, aquí está la parte última, donde habla precisamente de lo psicosocial o lo psicológico. ¿Se fijan? Pueden ustedes hacerlo primero sin determinar la ciencia
o bien determinando la ciencia, ¿sale? Perdón que haya hecho este salto, pero es que como van relacionadas las actividades, por eso hago estos saltos, ¿sale? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vean. Entonces, como lo vimos en el artículo de la actividad número 6, si ustedes se fijan, hay que revisar investigaciones, ¿sí? No se trata de copiar y pegar, sino de tener conocimiento de cuántas investigaciones, ¿sale? Yo les recomiendo, si ustedes se fijan, en las instrucciones, por ejemplo, ya de la actividad, nos van a pedir, dice, indaga 3 diferentes disciplinas, ¿sale? Al menos 3 fuentes de información confiable o que sean producto de una investigación que me digan desde qué ciencia y cómo se aborda, ¿sale? Bien, entonces, en ese sentido, por eso votábamos hasta acá, ¿sale? Vean lo que pasó acá, ¿sale? Los investigadores de este artículo revisaron la información que tenía que ver con eso, con la cuestión que tiene que ver con el uso de las redes sociales por adolescentes y la regulación familiar. Tuvieron que revisar información, ¿sale? Y con esa información fueron construyendo y dando cuenta de que revisaron, ¿sale? De tal manera que una vez ya revisado, ellos mismos proponen qué van a hacer, ¿sale? ¿Qué van a hacer? Dice, ¿qué metodología de encuesta que intenta obtener información cuantitativa sobre población en términos descriptivos? ¿Sale? Dice, se ha utilizado el diseño transversal, etcétera. Los instrumentos son las herramientas con las que obtuvieron la información, ¿sale? Posteriormente nos aparece el objetivo. Ojo con esto porque esto también se los va a pedir allá. Nos dice los objetivos, ¿sale? Los objetivos son verbos en infinitivo. ¿Qué significa un verbo en infinitivo sin conjugar? ¿Sale? Que refieren a acciones que se están realizando dentro de la investigación. En este caso, ¿qué está haciendo esta investigación o qué hizo esta investigación? Conocer la influencia y el riesgo de las redes sociales en las relaciones de los adolescentes. ¿Qué se hizo? Valorar el papel de las familias sobre el uso de sus hijos en el Internet. ¿Se fijan? Son 2 acciones. Son 2 acciones que, en términos concretos, intentan cumplirse con todo lo que se hizo en esta investigación. Y ya dice, nos habla de participantes, cómo se procedió, los resultados que se obtuvieron. ¿Sale? Discusión y conclusiones. ¿A qué se refiere la discusión? La discusión no se refiere a pelea. La discusión quiere decir que como estos investigadores ya obtuvieron sus propios resultados, los van a confrontar con los resultados de otras investigaciones, ¿sale? Eso es muy importante que lo vean o que lo recuerden. Tal vez no se los van a pedir en este momento, pero en futuras o tal vez en futuros módulos que les digan, recupera la discusión o ve la discusión que se tuvo al respecto de. La discusión no significa pelea, sino realmente son los argumentos. ¿Por qué ahora se va a argumentar? Ahí viene la argumentación. No quiere decir que lo anterior no sea argumentación. Quiere decir que se van a confrontar los datos que se obtuvieron aquí con los de otras investigaciones. Y en función de ello se van a sacar las conclusiones. ¿Sale? Bueno, en términos concretos, entonces, vamos a ver aquí, ¿sale? En las ciencias y disciplinas, si ustedes se fijan, no ha aparecido la biología, la educación, la psicología. Ahorita vamos a regresar. Si dentro de la lectura dicen, es que no sé de dónde la sacó, ahorita vamos a ver. El problema abordado sí salió. Entonces, hay que leer para saber cuál es el problema abordado. Los argumentos de la investigación hay que extraerlos, no copiar y pegar, sino entender qué se está estableciendo y en base a qué. Si ustedes se fijan, o como si ustedes se dieron cuenta, aquí lo importante es entender que, por un lado,
se establecieron un objetivo de investigación, ¿sale? Y por el otro lado, nos va a empezar a decir cosas que ya él puede afirmar porque uno, ya leyó toda la información de otros investigadores y obtuvo sus propios resultados. Entonces va a empezar a decir, se puede decir ciertas cosas, ¿sale? Aquí lo importante es identificar qué dice y en qué se basa para decirlo. La conclusión, no les digo que la tienen que copiar y pegar. Se trata de entender qué establece y si no hay los suficientes elementos para decir, bueno, es que sí me dice qué hace, pero no se dice en qué se basa. Tal vez no lo diga aquí, pero lo dice en apartados anteriores. Entonces, eso es muy importante para que ustedes identifiquen los argumentos, ¿sale? Y en la parte de las referencias bibliográficas. Aquí no las tienen que copiar. ¿Qué van a hacer en estas? Bueno, yo lo que les recomiendo aquí es, si les costó trabajo en la parte de arriba, identificar las ciencias, las fuentes de información confiables que consultaron estos investigadores, ahí nos van a decir cuáles fueron las ciencias desde las cuales se basaron. Piensen, por ejemplo, en educación, metodología de la investigación, ¿sale? Psicología, ¿sale? Informática, ¿sale? Educación o ciencias educativas o ciencias de la educación, ciberpsicología, estadística, ¿sale? Aquí nos dice cuáles fueron las ciencias o desde las disciplinas desde las cuales se realizó esta investigación, ¿sí? Bien, y lo que tiene que ver con la cuestión de su entorno es precisamente ya cómo los interpela cada una de estas investigaciones, ¿sale? Bien, por favor, díganme si tienen alguna pregunta hasta aquí. Pueden hacerlo a través del chat o abriendo su micrófono. Bien, entonces recuerden, para cada una de ellas es importante, uno, le dan clic, ya cuando hayan abierto su documento, le van a dar clic aquí o aprietan la tecla control y le dan clic y los va a mandar, los va a direccionar o los va a llevar a donde se encuentra el documento. Lo pueden leer en línea o lo pueden descargar y leer en su computadora, si se les, o en su portátil o en su dispositivo portátil, si así se les facilita. Una vez que ya lo tengan, o en línea o en su computadora, en su dispositivo, hay que leerlo. ¿Con qué enfoque? Las disciplinas desde las cuales se trató es cada una de las investigaciones. El problema que se abordó. Ojo en el número 3, argumentos principales de la investigación. No se trata de que me platiquen de qué trata la investigación. Deben de establecer los argumentos, en qué se basa, ¿sale? Y precisamente qué dice y en qué se basa. Aquí, en este caso, yo les voy a poner algunos ejemplos. Dice, ¿qué afirma? Por ejemplo, vean este elemento, a ver si ahorita les digo para identificar de qué artículo se trata. Un tantito. Dice, ¿qué afirma? La mayoría del alumnado considera que Internet es un lugar seguro y que nunca han sido acosados a través de las redes sociales, al mismo tiempo que toman medidas de seguridad a subir imágenes. ¿Sale? ¿En qué se basa para decir eso? Puesto que un 60% nunca lo hace públicamente, ni tampoco contacta con desconocidos o han tenido una cita con personas que no conocen. ¿Se fijan? Es decir, hay una relación. No se trata solamente de decir, la mayoría del alumnado considera que Internet es un lugar seguro. El artículo dice que Internet es un lugar seguro. Si ustedes se fijan, eso no es ni una premisa ni una conclusión. Debe de haber una relación en la mayoría del alumnado considera que el Internet es un lugar seguro. ¿Sí? ¿En qué se basa para decir eso? Ah, es que un 60% de los entrevistados lo dijo. ¿Se fijan? Ya es diferente. Ya hay un sustento de por qué se dice. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, traten de buscar esas estructuras o bien identificar en su lectura, es que está diciendo esto, sí, se basó en esto para decirlo. Ahí está el argumento. ¿Sale? Si ponen solamente una oración, ni es premisa ni es conclusión. Tiene que haber esta relación. ¿En qué dice y en qué se basa para decir? ¿Sale? Bien. Díganme si se entiende esta parte.
Sí se entiende, profesor. Sí. Bien, bueno, acuérdense que yo tengo el Zoom de los pobres y en ese sentido les voy a pedir, acuérdense que dura 40 minutos, pero no nos quedamos los otros 40, o sea, ustedes vuelven a acceder, así como lo hicieron ahorita la primera vez, y nada más abordamos los otros 20, si decide el caso, para completar nuestros 60 minutos del espacio abierto para el aprendizaje, ¿sale? Entonces, en el momento en el que se nos corte, se pueden integrar y se vuelven a integrar en los datos que ya tienen, ¿sale? No nos vamos a quedar los otros 40 nada más para completar nuestra hora de espacio, ¿sale? Sí, Bien. profesor. ¿Alguna duda de esto, de aquí, de esta tabla? Entonces, hay que leer cada uno de los artículos, ¿sale? Si tienen dificultades al interior de cada una de ellas, por ejemplo, de las ciencias y disciplinas, vayan a la bibliografía. Problema abordado solamente a través de la lectura lo van a poder identificar. Argumentos solamente a través de la lectura lo van a poder identificar, ¿sale? Porque se trata no de que me platiquen, sino de que encuentren qué es, qué establece y en qué se basa, ¿sale? Bien. Reinicio para los 20 minutos que nos faltan.